Muy buenos días. Les comparto el capítulo número 18, Una ventana al infinito. El hemisferio derecho es capaz de mirar todo aquello que trasciende, que va más allá de la lógica. El sistema operativo del hemisferio cerebral izquierdo nos ayuda al conocimiento del mundo, mientras que el derecho nos permite la comprensión de este mismo mundo. La naturaleza no se oculta ante nuestros ojos. Es que a nosotros se nos ha olvidado cómo hay que mirar para poder verla. En el mundo hindú, lo que denominan Atman y que estaría relacionado con el reconocimiento de nuestra verdadera esencia, fruto de la integración de ambos hemisferios cerebrales. El hemisferio derecho sería el responsable fundamental de dicha unificación, de dicha integración. Es a través del reconocimiento de nuestro Atman, de nuestra verdadera esencia. ¿Cómo conectaríamos con la realidad última o Brahman? El propio William James, el padre de la psicología anglosajona y un hombre de extraordinaria profundidad en sus conocimientos, dijo: si existiera una dimensión espiritual con la que pudiéramos entrar en contacto, lo haríamos a través de la dimensión inconsciente. Es a través del sistema límbico y del hemisferio cerebral derecho cómo conectamos con el mundo espiritual, ya que es en estas estructuras donde se asienta el inconsciente. Si el hemisferio izquierdo del cerebro es el que nos aporta el concepto de Dios, de lo inefable, del campo cuántico, de la conciencia universal, es el derecho el que nos abre el camino para experimentarlo. Digamos que el izquierdo lo describe y el derecho lo vive. Sin embargo, todos sabemos lo difícil que es explicar ciertas vivencias. La vivencia siempre supera en mucho la descripción de la misma, por más pasión que pongamos a la hora de contarla. También, una persona puede ser muy religiosa y muy poco espiritual, de la misma manera que puede ser muy espiritual y muy poco religiosa. Aquí la palabra religión hace referencia a las prácticas institucionalizadas y no al significado etimológico, que es volver a unir lo que se separó. El gran psiquiatra norteamericano Milton Erickson, un hombre marcado en su vida por una dislexia, una polio y la capacidad de poder reconocer únicamente el color morado, fue plenamente consciente de esto y a través de la inducción de un estado de trance conseguía que sus pacientes accedieran a un mundo inconsciente, lleno de recursos y posibilidades. Él conseguía curaciones que muy pocos especialistas eran capaces de lograr. El propio Carl Gustav Jung, psiquiatra de origen suizo y colaborador estrecho de Sigmund Freud, durante 6 años hablaba de la existencia de un inconsciente individual y de uno colectivo. En dicho inconsciente colectivo se almacenaría toda la experiencia que la humanidad había acumulado a lo largo de su historia. Ahí estaban también esas ideas originales o arquetipos que de alguna manera simbolizaban un puente entre el mundo ordinario y consciente y un mundo absolutamente extraordinario y lleno de recursos y posibilidades. En este sentido, es muy interesante recordar algo que le pasó a Jung con una de sus pacientes. Se trataba de una mujer joven con una enorme dificultad para ser tratada de sus conflictos internos por su extremada racionalidad, la cual la convertía en una persona completamente cerrada a todo aquello que no se pudiera demostrar de forma lógica. De alguna manera, le era imposible abrirse a aquello que no fuera completamente científico y racional. Hemos de recordar que en aquella época muchos psiquiatras no estaban interesados en encontrar
una correlación entre cambios psicológicos y trastornos anatómicos en el cerebro. Tampoco en aquella época se había descubierto los neurotransmisores cerebrales. Esas sustancias químicas que en exceso o en defecto producen cambios profundos en el estado de ánimo. Aunque psiquiatras como Freud empleaban de manera estricta el método científico, este se aplicaba sobre algo que era difícil de precisar, como es la psique humana. No hemos de olvidar que Sigmund Freud pasó 6 años de su vida en un laboratorio de biología y además hizo aportaciones interesantes en relación con enfermedades como la parálisis cerebral o la afasia. En verdad, hubo un tiempo en el que pensó hacerse neurólogo en lugar de psiquiatra, y aunque ya no se interesaba tanto en la neuroanatomía, adaptar de manera estricta el método científico a sus pacientes era para él algo esencial. El caso es que la joven se presentó ante Jung para ver si le podía ayudar a mejorar su situación. Él siempre dio un gran valor al tema de la interpretación de los sueños. De hecho, cuando en 1900 se publicó el libro de Freud titulado La interpretación de los sueños, Jung acababa de empezar su formación como psiquiatra en Zúrich. Esto hizo que Jung manifestara su interés en conocer a Freud y en 1907 viajará a Viena y se reuniría con él por primera vez. Lo que ocurría era que para Freud los sueños tenían un significado oculto de tipo sustitutivo. Es decir, por ejemplo, una espada representaba el órgano sexual masculino y un túnel el femenino. Según Freud, cuando los contenidos que hay en el inconsciente querían subir al consciente y no eran adecuados porque la persona no quería reconocer que los tenía, entonces serían o suprimidos a nivel de lo que él llamó el preconsciente o directamente sustituidos por imágenes que no generaban intranquilidad, como podía ser la espada o el túnel. Recordemos que en la época victoriana, que acabó un año después de que Freud publicara su libro sobre la interpretación de los sueños, todo lo sexual era considerado un tabú. Nadie se atrevía a reconocer que tenía pulsiones sexuales del tipo que fuera. El preconsciente, estando entre el inconsciente y el consciente, actuarían como celoso guardián para que no pasaran contenidos inadecuados al consciente. Así, la persona seguiría creyéndose sus propias mentiras, pudiendo acceder al material inconsciente rechazado, pero eso sí, solo bajo un disfraz en el que, como hemos comentado, una espada representa el órgano sexual masculino y un túnel el femenino. Hoy sabemos que el lóbulo frontal del cerebro tiene la capacidad de generar este tipo de inhibiciones. No hemos de olvidar que en el cuerpo calloso las estructuras se conectan, la corteza cerebral de los dos hemisferios. El 15% aproximadamente de sus fibras son inhibidoras. Jung pensaba que si bien existían sueños individuales que hacían referencia a experiencias propias de la persona, había otros llamados colectivos, que ponían a la persona en contacto con el inconsciente colectivo. De alguna manera, cuando el sueño que se soñaba era de este tipo, la persona recibía ayuda de la forma más sorprendente. Esta era la función de los arquetipos o ideas originales, como las denominó Platón. Estos representaban una ayuda para superar conflictos que la mente racional era incapaz de resolver, porque de entrada ella misma los había generado. Estaba Jung con esta paciente tan racional y tan resistente a cualquier forma de terapia,
cuando ella empezó a describirle un sueño de lo más extraño, en el que aparecía un escarabajo egipcio, que se llamaba escarabajo joya. Este tipo de insectos es muy raro. Por lo general, son de un color azul, dorado o verdoso, casi fosforescente. Según le estaba describiendo el sueño, ambos oyeron un ruido en la ventana. Al acercarse Jung a ver qué era lo que causaba dicho ruido, vio que se trataba de un escarabajo, exactamente igual al que su paciente había descrito en un sueño. Jung atrapó el escarabajo y se lo mostró a la paciente. A partir de ese momento, la excesiva rigidez mental de la enferma se desvaneció al caer ella en la cuenta de que habían realidades más allá de lo que su razón era capaz de comprender. Una vez que su resistencia a todo lo que no era estrictamente racional se desvaneció ante semejante experiencia, la mujer supo de manera natural el conflicto interno por el que llevaba tiempo consultando a distintos psiquiatras. Esta vivencia reforzó aún más en Jung el convencimiento de que existía algo a lo que él denominó sincronicidad y que se oponía por completo al de la casualidad. El concepto de sincronicidad haría referencia a aquellas coincidencias significativas que van más allá de la casualidad. Además, para Jung, y como ya hemos visto, el conocimiento ancestral de la humanidad se expresaba en una serie de imágenes simbólicas a las que él, siguiendo a Platón, denominó arquetipos. Cuando dichos arquetipos se manifiestan en nuestras vidas, se ofrecían en forma de liberación. Si volvemos a la experiencia del sueño del escarabajo que tuvo la paciente de Jung, es importante señalar que este animal en el antiguo egipcio representaba al sol naciente y era un símbolo de la resurrección que protegía contra el mal visible e invisible. La paciente de Jung tenía un mal invisible por el cual consultó al psiquiatra su problema mental, y aquel sueño colectivo en el que aparecía un escarabajo egipcio la ayudó a abrir su mente y a volver a nacer a una vida más alegre y satisfactoria. Esta ha sido la lectura del día de hoy. Me ha gustado mucho el contenido. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Que tengan un excelente día. Hasta una próxima oportunidad.